CryptoKids, tenemos que hablar y no se trata solo de si Bitcoin caerá por debajo de $11,900 y alcanzará 100,000 en los próximos días. Y no se trata solo de lo que creo que va a pasar con el mercado de altcoins. Vamos a ver la temporada completa de altcoins que todos esperan. Y no solo nosotros estamos haciendo una comparación de los 4 diferentes puntos de fuentes de liquidez muy importantes que tiene Estados Unidos y cómo eso creó una temporada masiva de altcoins en 2020. Y sí creo que veremos, ya saben, veremos el mismo tipo de escenario en este ciclo de mercado alcista. No solo vamos a entrar en esas cosas, chicos y chicas, también vamos a hablar sobre lo que pienso del estado total de la economía de los Estados Unidos. Vista, no es tan bueno y cómo eso impacta a Bitcoin, cómo eso impacta a los altcoins. Y en resumen, realmente va a ser un video fenomenal. No es un video que quieras escuchar con un solo oído, con un solo oído. Quieres estar escuchando con ambos oídos y mirando hasta el final. Y sí, vamos a entrar directamente en ellos sin perder mucho más de tu tiempo. Si disfrutas de estos videos, chicos, por favor asegúrate de destrozar el botón de me gusta. Eso sería muy, muy apreciado. Esos me gusta significan mucho para mí porque me dicen que realmente les está gustando el contenido. Así que si tienen una cuenta de Google y la capacidad de iniciar sesión y dar me gusta a los videos y suscribirse al canal, eso sería realmente increíble. Si has hecho eso, confío en que lo has hecho, podemos entrar en los datos económicos. Y eso nos dará una idea de lo que sucederá con Bitcoin y también de lo que creo que sucederá con los mercados de altcoins. En primer lugar, en 24 horas, el presidente de la Reserva Federal, Powell, iba a hablar en la conferencia de Jackson Hole en Wyoming y nos estará contando su perspectiva sobre la política monetaria. Un pequeño consejo, no creo que vaya a ser genial porque en aproximadamente 2 horas las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre cayeron del 81% ya hasta alrededor del bajo 70%. Así que tienes el área del 71.5%. Esto está sucediendo en un máximo de 1 a 2 horas. Entonces, los analistas ya sabes, los analistas monetarios actualmente esperan que esos números caigan aún más vigorosamente al acercarse el discurso del presidente de la Fed, Powell. Lo transmitiremos en vivo mañana en el Moon Show a las 6 de la tarde, hora GMT más 4. Recomiendo encarecidamente que sintonices ese programa porque es probable que Bitcoin sea muy volátil. Y el punto en el que si bajamos de 311.9 o si nos mantenemos por encima, creo que se decidirá durante ese discurso. Así que es una conferencia, es un discurso que no querrás perderte. Así que, por favor, mantente atento al canal de CryptoKids y al canal de Moonshow para obtener una cobertura completa de lo que sucede con Bitcoin después del discurso del presidente de la Fed, Powell. Y en resumen con eso, es muy probable que en realidad no, o es probable que no tengamos un recorte de tasas en septiembre y tengamos que posponerlo para un momento posterior en el cuarto trimestre de 2025. La mayoría de los gobernadores de la Fed, los gobernadores de los bancos de la Fed, esperan un recorte de tasas, un recorte de 25 puntos básicos para finales de este año. Así que no creo que los recortes de tasas en general se pospongan hasta 2026. Creo que vamos a tener un recorte de tasas en septiembre o en el cuarto trimestre, ya sea en septiembre, octubre o diciembre, pero un completo en un recorte de tasa de interés de un punto porcentual completo, creo que eso ocurrirá probablemente en marzo, diría yo, tal vez incluso en abril. Y eso probablemente desencadenará la temporada de altcoins, te diré por qué. Y luego, entrando en el tercer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre de 2026, creo que el mercado bajista va a comenzar. Así que ahora me metí en esto antes de lo que quería, pero creo que todavía ahora comprar altcoins en esta caída y una posible caída adicional va a ser una muy, muy buena oportunidad. Bien, continuemos con los datos. Tenemos las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Las solicitudes reales son 235,000. El pronóstico era 225,000 y el anterior era 224,000. Entonces, el mercado laboral no se ve muy bien. Además de esto, tenemos a otro gobernador de la Fed o un gobernador de la Fed diciendo que es justo ahora que estamos empezando a ver el impacto de las tarifas en la inflación. Recuerden, el presidente de la Reserva Federal, Powell, estaba enfatizando que estas tarifas van a tener el mayor impacto inflacionario entrando en los meses de verano, y tenía razón. Si vas a julio, el IPC subyacente, la métrica principal para la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, subió al 3.1% desde el 2.9%. En mayo era del 2.8%, y eso es significativamente más alto que, bueno, es un 50% más alto, más del 50% más alto de lo que la Reserva Federal quiere ver para la inflación, y ese es un objetivo del 2%. Y Hammack, la gobernadora de la Reserva Federal, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, ella es la gobernadora de Cleveland, menciona que no esperan ver un efecto completo de las tarifas, lo que significa que la inflación puede potencialmente seguir aumentando básicamente hasta el próximo año. Así que esa es otra razón por la que el Federal Powell podría ser muy agresivo mañana y decir, oye, no estamos realmente buscando reducir las tasas en absoluto. Tal vez eso podría ser algo que él diga, nunca se sabe, lo descubriremos mañana.
pero ese es otro punto que parece muy preocupante. Y es preocupante desde el punto de vista de alivio monetario, porque si no reduces las tasas, entonces no estás dando el incentivo para que la gente vaya y pida prestado dinero al banco primero, a tasas de interés más bajas, y luego invierta eso en lo que se clasifica como inversiones seguras, como los bonos del tesoro que te dan un rendimiento fijo garantizado, o ponerlo en el S&P y te da en promedio 8% de retornos, o Bitcoin o criptomonedas en ese caso. Estás incentivado a mantener tu dinero en el banco y recibir tu 4% garantizado, 4.5%, lo que sea, sin hacer nada. Así que no hay incentivo para poner dinero en la economía, y eso es malo. Eso es malo para las altcoins. Todavía creo que la temporada de altcoins sucederá. Explicaré por qué. Así que eso es malo para las altcoins. Eso es malo para las altcoins. Encima de esto, tienes al Tesoro de los Estados Unidos comprando 4.000 millones de dólares de su propia deuda. Es una de las mayores recompras de tesorería en la historia. Están haciendo esto porque el año 2025 es la mayor cantidad de financiamiento de deuda en dólares. Refinanciamiento que Estados Unidos ha tenido que hacer y probablemente tendrá que hacer, al menos ya sabes, en los próximos años. Son 7.5 o 7.6 billones de dólares en refinanciamiento que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer este año. ¿Cómo recauda dinero el gobierno de los Estados Unidos para pagar los intereses de sus deudas? Bueno, emiten más bonos. Pero ese vehículo de crear deudas y por lo tanto imprimir dinero para pagar sus propias deudas, que es un ciclo interminable de imprimir más dinero para pagar sus crecientes deudas nacionales, la forma en que hacen esto es a través de bonos, pero los bonos no están viendo compradores. Nadie quiere comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso el Banco Central, la Reserva Federal, se ve obligado a comprar su propia deuda porque nadie más quiere comprarla. Aparte del Banco Central, los únicos otros compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos en grandes cantidades parecen ser las stablecoins. Entonces, la razón por la que el gobierno apoya tanto a las stablecoins y la stablecoin privada no es una CBDC, lo cual sería lo más inteligente. En lugar de darle el control al sector privado, las están respaldando simplemente porque las stablecoins son los mayores compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos y tienen que apoyarlas porque si no las compran, entonces realmente pasarán por una situación problemática donde el gobierno no podrá recaudar suficiente dinero para pagar los intereses de sus deudas y en ese momento todo el sistema simplemente se congela. Pero la mala noticia es que incluso con estas empresas de stablecoin va a ser muy difícil para ellas refinanciar esos 7.6 billones de dólares en deudas. Y el 26 de agosto habrá una venta de notas a 2 años por 69.000 millones de dólares. Veamos si habrá suficiente demanda para ello. Si resulta que la demanda no está, eso causará un gran pánico en el mercado. Así que solo para que lo sepas, el 26 de agosto es una fecha importante por esa razón. Luego entras en el repo inverso de la Reserva Federal. Eso está en su nivel más bajo en 4 años. La cantidad en 2023 era de más de 2 billones de dólares y ahora se sitúa solo en 20 a 30.000 millones de dólares estadounidenses. ¿Qué es el reverse repo? Básicamente es la Reserva Federal identificando cualquier exceso de efectivo en el sistema bancario, tomándolo para controlar la política monetaria. Entonces, si hay demasiado exceso de efectivo, se llega a, ya sabes, cantidades muy bajas de interés y los bancos están regalando dinero por básicamente nada. Si la Reserva Federal quiere controlar la inflación, pueden tomar ese dinero para controlar la inflación y evitar que los bancos regalen grandes cantidades de dinero. Porque si todo el mundo tiene mucho dinero y están comprando cosas, entonces los precios aumentan. Cuanta más demanda tienes y el suministro es estable, si la demanda aumenta y el suministro es estable, entonces los precios subirán, la inflación aumentará. Así que para detener eso, la Reserva Federal puede optar por tomar el exceso de liquidez y controlar la política monetaria. Verás, harían eso para pagar esos intereses. Así que no solo hacen eso para controlar la política monetaria, también pueden hacerlo para pagar un poco de sus deudas. Pero es imposible para ellos hacer esto con repos inversos porque no hay dinero, no hay exceso de efectivo en el sistema bancario para que lo tomen y paguen el interés. Así que lo único a lo que pueden recurrir, el mercado laboral, por cierto, las ofertas de trabajo al nivel más bajo desde COVID, lo único que pueden hacer es imprimir más dinero. Y que impriman más dinero va a causar la temporada de altcoins y va a hacer que, en mi opinión, que Bitcoin suba. Y entraré en ese gráfico complicado, que es un gráfico muy importante. En solo unos segundos, el único punto final que quiero mencionar sobre la economía de AAU es el secretario Scott Bassen encontrando el reemplazo para el presidente de la Fed Powell va a ser reemplazado para el primer trimestre de 2026 y la nueva persona que encuentren podría no estar politizada. Si están politizados, desvalorizará el valor del dólar porque, ya sabes, la gente perderá confianza en el valor del dólar.
Si el valor del dólar baja, entonces técnicamente los mercados de Bitcoin y criptomonedas deberían subir. Así que eso me lleva a este gráfico. Este gráfico es importante. Tuve que darte todo ese contexto de fondo para poder explicarte lo que hace este gráfico. En este gráfico vas a ver 4 puntos diferentes. Y estas 4 cosas diferentes son las herramientas que Estados Unidos utiliza para esencialmente controlar los mercados. El número 1 es la oferta monetaria M2. Esa es la cantidad total de dólares estadounidenses disponibles. Luego tienes las tasas de los fondos federales, que son las tasas de interés. Luego tienes el DXY. Ese es el valor del dólar estadounidense. Y luego tienes flexibilización cuantitativa frente a endurecimiento cuantitativo, la cantidad de activos que el Banco Central tiene en sus balances. Entonces, el primer punto, la oferta monetaria M2, creo que va a seguir subiendo porque el gobierno no tiene otra opción que imprimir dinero. De lo contrario, incumplen con sus deudas. Sé que a corto plazo el gráfico muestra que, la oferta monetaria M2 baja. Creo que podemos ver un posible máximo a corto plazo en septiembre. Eso es lo que estoy empezando a creer. En septiembre, creo que Bitcoin verá una caída a corto plazo y creo que la oferta monetaria M2 podría revertir su curso, ya que el gobierno necesita pagar sus deudas. Completamente cuando nos acerquemos al final del año. Eso aún no está tan claro, pero mis probabilidades de que la oferta monetaria M2 continúe subiendo han aumentado debido a los recientes datos económicos que he visto. La Reserva Federal reducirá las tasas al 0% como lo hicieron durante la COVID o antes de la COVID y las mantuvieron en 0% durante mucho tiempo para proporcionar la mayor cantidad de estímulos económicos posibles al mercado para que evitemos una recesión similar a la Gran Depresión. No lo creo. No tenemos eventos preocupantes en este momento como el COVID para causar que la Fed. Quiero decir, creo que la oferta monetaria M2 aumentará, pero no creo que se duplique. Duplicaron la oferta circulante de la oferta monetaria M2 durante el COVID o antes del COVID o alrededor del COVID para crear ese estímulo económico junto con mantener la tasa de interés en cero para que la gente pueda pedir prestado y luego comprar lo que quiera comprar. Porque tuvimos esa cantidad de estímulos económicos enormes, viste la capitalización total del mercado de criptomonedas pasar de 350 mil millones de dólares a 3 billones de dólares, casi multiplicándose por 10. Y eso es imposible de hacer a menos que devalúes el dólar en un 50% y mantengas las tasas en un nivel del 0% durante un periodo prolongado. Creo que va a suceder esta vez. Creo que es poco probable. Creo que las tasas de interés bajarán. No creo que vaya a llegar a cero. Creo que la oferta monetaria M2 aumentará, pero no creo que vayan a imprimir la mitad del dinero existente, porque no hay necesidad de hacerlo. Creo que el valor del dólar, que si el valor del dólar baja, entonces el precio de Bitcoin sube automáticamente porque intercambias Bitcoin contra el dólar estadounidense. Si el dólar estadounidense cae en valor, entonces Bitcoin sube en valor. Creo que el dólar bajará. Eso puede incluso bajar a donde estaba durante COVID debido a la potencial politización de la Reserva Federal y debido a los esfuerzos de Trump en hacer básicamente eso. Y si el dólar cae en valor, entonces el precio de Bitcoin debería caer en valor. Y creo que obtendremos la misma cantidad de compras de activos por parte de la Fed para proporcionar otra fuente de estímulo económico, como lo hicimos en COVID. No lo creo, pero puedes ver que esta curva se está estabilizando y creo que habrá una reversión al alza. Entonces, en resumen, aunque no creo que obtengamos el mismo impulso económico o estímulo que vimos en 2020, creo que algo similar va a suceder a una magnitud menor y esa cantidad de estímulo económico será suficiente para desencadenar la temporada de altcoins. Y por lo tanto, todavía creo que comprar tus altcoins favoritas hoy tiene mucho sentido. Y personalmente soy muy optimista con Ethereum y creo que Ethereum llegará a $8,000. Abrí una pequeña posición hace unas semanas, solo para comerciar el rompimiento de manera prematura. Veamos si puede cargar. Voy a mantener esto como una posición de promedio de costo en dólares. Creo que mañana va a ser crítico. Bitcoin puede romper por debajo de 11.9. Si lo hace con un cierre de vela diaria, entonces mi objetivo sería 100,000. Eso significaría que Bitcoin tiene que desacoplarse de la oferta monetaria M2, pero no quiero entrar en eso en el video de hoy porque ya hemos cubierto mucho. Si quieres saber qué haría el desacoplamiento de la oferta monetaria M2 y el precio de Bitcoin para el futuro de Bitcoin, mantente atento al video de mañana y eso significaría que tienes que suscribirte. Pero hay una cosa que quiero que vigiles para Bitcoin y eso es 11.9. Si eso se rompe con una confirmación diaria, entonces 100,000 va a ser el objetivo. No estoy vendiendo Bitcoin en corto, no estoy cerrando ninguna posición larga. Incluso si ese fuera el caso, lo manejaré y compraré más Bitcoin allí abajo. Pero lo que te animaría a hacer es considerar potencialmente reducir el riesgo de algunas de tus posiciones en altcoins. Si tienes muchas altcoins o si tienes muchas operaciones con apalancamiento excesivo, tal vez en las próximas 24 horas quieras reducir el riesgo. En eventos económicos importantes como este, no
Personalmente no mantengo operaciones con apalancamiento masivo. Yo tiendo a cerrarlas o reducir el riesgo hasta que sepamos lo que realmente sucede aquí. Así que ese sería el único consejo que te daría. Pero dicho eso, chicos, muchas gracias por ver. Manténganse atentos a este canal para más actualizaciones y nos vemos muy pronto. Cuídense y como siempre, adiós.